Egun on guztioi, Euskadiko Udal Elkartearen eudelen izenean berriz, egun hon eta eskerrik asko webinar honetara konektatuta zaudeten alkate, zinegotzi eta teknikari guztioi. Udalak abian prestakuntza ibilbidearen barruan antolatu dugun bosgarren webinarra da gaurkoa. Eta zi baino lehen betiko lez, bioar, lehenengoa, programa gaurkotutako euskara dezakezue eudelen webgunean, eta bigarrena, saio euskaraz zein gaztelaniaz jarra daiteke. Horretarako, dunen behaldean daukazue interpretazion botoia eta erabili nahi zuen hizkuntza aukera dezakezue. Gaurko gaiari helduz, gure Antolzonen gogoeta batekin hastea gustatuko litzaidake. Neurtzen ez dena, ezin da hobetu. Hobetzen ez dena, beti degradatzen da. Baina neurketa hori egiteko datuak behar dira, eta datuak kudeatzeko beharrezkoa da teknologia. Eta bizigaren mundu honetan, gero eta gehiago dira bai kudeatu beharreko datu kopuruak, bai teknologi berriak, adimen artifiziala, analize prediktiboa, machine learning, blockchain, besteak beste. Gure udalentzat datu horiek udalerri mailan kudeatzea eta balio erantzia lortzea erronka bat izan beharko litzateke. Baina beti xede batekin, hobekuntzea ekarriko duten udal proiektuak eta kalitatezko zerbitzuak gauzatu ahal izatea. Eta beti pertsonak, herritarrak erdigunean. Helburu hori erraztu nahian, antolatu dugu datuetan oinarrituriko udal kudeaketa, politika, programa eta zerbitzuen ebaluazio aurreratua. Izenburua duen gaurko webinarra. Eta gai hori jorratzeko parteide oso interesgarria ditugu gurekin, lehenengo zatian, analitika digitalean eta web inteligentzian aditua den Sergio Jimenez, oso dut dagoen, baina Kanadan dagoen izango dugu izlari. Bigarren zatian, Anemiren Ibañezek eta Manu Narbaezek hartu gute parte eta Bilboko eta Donostiako esperientzia praktikoen berri emango digute urrenez urren. Nire aldetik besterik ez, beti bezala. Joseba egiari hitza emango diot, berari dagokio gure izlarien aurkezpen sakona bat egitea, eta eraberean webinar honen garapena giratzea. Joseba, duzu hitza, eskerrik asko berriro. Eskerrik asko, Iñaki. Gaur modan dagoen gai bati buruz hitz egingo dugu datuak. Datuei buruz hainbat ikuspuntutik hitz egin dezakegu. Open data, big data, datuen adimena, baina horiek guztiek dute komunean datuen balioa ezagutzaren gizartearen barruan. Gaur datuetan oinarritutako erabakiei buruz hitz egingo dugu, politika, zerbitzu eta programa publiko hobeak eraikitzeko. Datuetan oinarritutako erakunde bat eraikitzea ez da erreza. Ez da beralakoa ere. Teknologia behar da, baina batez ere estrategia. Prozesu motela da, baina ezinbestekoa da horri heltzea. Bueno, como os comentaba antes Iñaki, hoy vamos a hablar de datos y sobre todo datos que nos ayuden en la toma de decisiones y para eso, pues, como hemos comentado, tenemos una primera parte del webinar en la cual contaremos con Sergio Jiménez, que nos hará una contextualización bastante didáctica sobre los datos y cómo gestionarlos y cómo aprovecharlos para la toma de decisiones. Y luego en la segunda parte tendremos la experiencia tanto de Bilbao como de Donosti. Seguramente pensaréis que son igual experiencias muy grandes, y lo son, igual no son de aplicación directa a municipios más pequeños, pero creo que sí nos pueden dar un poco ilustrar sobre los pasos que hay que ir dando, seguramente a la escala de cada uno y de cada una, para profundizar en este asunto de los datos y la toma de decisiones. Sin más, paso a presentar a Sergio Jiménez, que es una persona que además, pues personalmente llevo siguiendo hace muchísimo tiempo, he conocido también con él en diferentes eventos. Bueno, Sergio nos habla hoy desde Toronto, donde vive, con lo cual hay que agradecerle además el tremendo madrugón que se acaba de pegar para conseguir una hora compatible con la nuestra. Sergio Jiménez es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, especializado en Gobierno Electrónico, es máster en Analítica Digital e Inteligencia Web por las universidades de British Columbia y California Irvine. Ha trabajado, entre otras, en la Complutense,
y bueno, como os digo, pues una persona muy conocida, reconocida en este mundo de los datos, tanto por las investigaciones que ha desarrollado de proyectos, como también, y ya lo veréis, por la capacidad que tiene de explicar esto de una manera bastante comprensible para pues, personas que no estamos acostumbradas a esta temática. Sin más, Sergio, agradecerte de nuevo tu participación y adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Gabón, Euskerrik asko, y esto es casi todo el euskera que sé, o sea que siento no poder seguir en euskera, pero será mejor porque podré decir algo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la generosa presentación de Joseba. Y bueno, cuando me comentó Joseba o me invitó a participar aquí, la verdad es que uno no sabe ya qué contar de los datos porque realmente nos tiramos muchísimo tiempo escuchando hablar de datos, más que hablando de datos, escuchando hablar de datos. Lo cierto es que es el momento de hablar de datos, todos los días hay alguna novedad, todos los días hay algún descubrimiento, una nueva aportación, un nuevo estudio, etcétera, y sobre todo hay muchísima gente tratando de introducir este recurso como una herramienta de funcionamiento en las administraciones públicas y en todo tipo de organizaciones. Esto quiere decir, y no quiero que se me entienda mal, que hay un esfuerzo legítimamente comercial de introducir un producto que antes no había en el mercado. Y esto, que por un lado está bien, meter un producto que es nuevo y que funciona en el mercado es estupendo, genera una serie de problemas. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tienes que vender, que ofrecer, que impulsar un cambio, tienes que recurrir a utilizar frases fáciles, que están muy bien, suenan, convencen, motivan, pero que por otro lado, pues, ¿qué queréis que os diga? Pueden dar lugar a bastantes errores. Entonces, estaba pensando, ¿qué puedo contar sobre este tema? Y más teniendo en cuenta que va a venir gente que se dedica a hacer esto de verdad, ¿no? Yo no dejo de ser en mis mejores momentos un consultor y, como se dice así, en plan modernito evangelista del tema, pero aquí hay dos personas que se dedican a hacer esto de verdad, que voy a contar yo más interesante que ellos, que lo están haciendo y se encuentran con estos problemas. Pues mira, dentro de este de mí hay una persona que siempre me ha molestado las frases, los lugares hechos, las frases, las convenciones, porque realmente creo que esconden un montón de detalles que hay que tener en cuenta. Y al final tú te metes a hacer un proyecto de datos porque vas a vivir en un mundo lleno de hadas y unicornios y en el minuto 2 estás de barro hasta el cuello, por no decir otra expresión más florida, que esto está grabándose, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Quiero hacer una pequeña recapitulación acerca de 10 cosas que se dicen mucho de los datos, que nos cuentan mucho de los datos, que habréis visto cientos de veces en diapositivas de LinkedIn o en conferencias de este tipo o que habréis oído y que pueden ser verdad, en el mejor de los casos son verdad con asterisco y en la mayoría de los casos, si les hacemos, si seguimos demasiado la corriente, puede ser un problema. Así que vamos a repasar estas 10 frases que yo he oído mucho, incluso levanto la mano y digo que soy culpable y alguna vez puede que la haya dicho, aunque procuro evitarlo. Y la idea no es desanimaros, no creáis que os estoy diciendo abandonad toda la esperanza cuando iniciéis un proyecto de datos, esto a lo mejor os lo cuenta la gente que viene después de mi ponencia, sino para que tengáis en cuenta de qué trata realmente esto, ¿no? Un poco de información acerca de este problema. Así que vayamos con la primera. Todos y todas habremos oído 100 veces que la revolución digital va de datos. La revolución digital se hace con los datos. La revolución digital es porque vamos a meter datos. ¿Y esto es verdad? Pues es verdad. Es muy difícil hacer una revolución digital si no hay datos porque el mundo digital se mueve a través de los datos.
pero tiene una trampa, y es que cuando la revolución digital se hace bien, pues pasa como con los árbitros de fútbol. Nadie habla de los datos, hablamos de los resultados. Pensad en una cosa. Los datos no dejan, o las revoluciones no dejan de ser cambios importantes de cosas que hacemos, que hacíamos, o cosas nuevas, pero en las que vemos el resultado, no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Siempre me gusta hablar, cuando se habla de transformación digital, ya sé que esto es antiguo, estamos hablando de datos, pero la transformación digital es como la moda que había antes de los datos, entonces permitidme que vaya, haga un poquito de flashback. Cuando hablamos de transformación digital, me gusta hablar de que en realidad la transformación digital lo que ha hecho ha sido cambiar la manera de la que hacíamos las cosas. Y ese es el auténtico éxito de las revoluciones. No tanto que hagamos cosas nuevas, sino de que hagamos cosas de una manera que antes ni se nos hubiera ocurrido y forme parte de nuestra rutina, ¿no? Pensad que originalmente la gente, para entretenerse, iba al teatro o a la plaza del pueblo a que le contaran historias y a intercambiar tal. Llegó la mecanización, con ella llegó el cine y teníamos que ir al cine a ver películas. Si vivías en un sitio donde había cine, estupendo, y si no, pues a esperar a que pasaran en verano el feriante. Luego llegó la automatización y vino la televisión y tuvimos el cine en nuestras casas y ya no teníamos que ir. Luego ya tenemos la digitalización, y aquí tenemos un pequeño setback, que es la TDT. Todos os acordaréis, si tenéis cierta edad, de cuando cambiamos a la TDT hace ya como 15 años, y de cómo esto iba a cambiar la manera de ver la televisión, cuando en verdad todo el mundo tiene la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y ETV o la autonómica que sea. ¿Veis? Esto es un caso de digitalización que no ha funcionado una leche. Y ahora tenemos Netflix. O sea, ahora tenemos, gracias a la digitalización, tenemos una manera completamente distinta de ver la tele o no verla y decidir qué es lo que vemos en los primeros 45 minutos. Pero nadie está hablando de datos cuando habla de Netflix. Eso es una auténtica revolución. ¿De qué va la revolución? La revolución no va de los datos, la revolución va de hacer cosas con ellos, ¿no? Pensad que la revolución de los datos es precisamente un salto a una revolución pues, similar a la revolución industrial. La diferencia es que mientras en tiempos anteriores hemos ido a introducir maquinaria, a mejorar procesos, a desarrollar páginas web y demás, los datos lo que nos permiten es hacer dos cosas muy importantes. Primero, personalizar el desarrollo de servicios. Ahora mismo Netflix sabe antes que yo qué es lo que me puede interesar. Es verdad que casi siempre falla, porque cuando me llega el correo de esto te puede interesar, ya digo, ay, Netflix, qué equivocado estás. Pero bueno, ya es más que cuando me ponían a Jesús Hermida por la mañana en la tele. Y el valor activo es la inteligencia. Y evidentemente los datos son fundamentales para la inteligencia, porque ¿en qué aplicas la inteligencia si no tienes datos? Pero lo que lleva el cambio no son los datos, es la inteligencia, es la capacidad de interpretar los datos. Segunda parte. Los datos siempre dicen la verdad. Esta realmente me toca las narices. Es verdad que estamos en tiempos en los que se miente, se manipula, se engaña, se descontextualiza información constantemente, y que en realidad la mayoría de las veces que nos engañan o nos intentan engañar no hacen falta ni datos, y ya tener datos es una cierta ventaja respecto a no tener datos, eso es evidente. Pero, amigos y amigas, los datos dicen lo que básicamente quieres que digan los datos, o más bien los datos le dicen a la gente lo que lo que tú quieres que escuche la gente. Es decir, eh, primero, los datos tienen un montón de problemas que nosotros no somos conscientes de que están ahí, ¿no? Los datos, todos hemos oído hablar de los sesgos. Eh, un sesgo no deja de ser una concepción que tenemos que es errónea y de la que no somos conscientes porque forma parte de nuestra manera de ver el mundo o de pensar. Es como cuando no tienes gafas y de repente te ponen gafas y dices, caramba, pues
qué feo era mi marido, ¿no? Realmente los sesgos son un problema y tú puedes tener datos estupendos y tener un sesgo. Tenemos aquí un problema evidente, sesgo de género en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Todos sabemos perfectamente, porque hemos visto 200 veces, que si te duele el brazo izquierdo es un síntoma de infarto. Pues si eres mujer puedes tener un infarto y es muy probable que no tengas dolor en el brazo izquierdo porque realmente no es un síntoma tan común en mujeres como en hombres. Es un dato, que gente que tiene infartos tiene dolor en el brazo izquierdo, pero si no preguntamos a suficientes personas que tienen un infarto qué síntomas han tenido, incluso aquellas personas que no se dan cuenta y dicen, pues no he tenido ningún síntoma, podemos estar dando preconcepciones erróneas. ¿Qué es lo que pasa? Conozco por lo menos a 2 personas que han sufrido infartos y que creían que tenían una indigestión. ¿Por qué? Porque no les dolía el brazo izquierdo. ¿Los datos dicen la verdad? Los datos dicen la verdad, pero tenemos que aplicar inteligencia, tenemos que entender lo que dicen los datos. Tenemos sesgos y a veces, precisamente por el tema de los datos y por esa aura mágica que se trata de meter muchas veces en ellos, tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, esta es una de mis historias más locas, más favoritas. Una cadena de supermercados estadounidenses que se llama Target, en una campaña mandó información de publicidad sobre ropa prenatal a un hogar en el que vivía una chica de 16 años que resulta que estaba embarazada y no lo sabía ni ella, ni sus padres, ni nada. Entonces, pues claro, cuando se puso la voz en esto, pues dije, oh, es que por el perfilado de datos, estos adivinos descubrieron que los datos, que esta mujer estaba embarazada porque tal. Y dice, joder, los datos. Yo me acuerdo cuando leí esto, me quedé loquísimo. Dije, bueno, esto es como magia. Sin embargo, lo piensas y dices, ¿cuántas campañas habrá mandado de estas Target y que haya aceptado en una de 1 millón? Porque esto, si os digo que los anuncios personalizados se mandan al peso, estoy mintiendo, porque ni pesan, puedes estar mandando millones de anuncios personalizados. Con esta adolescente aceptó, pero ¿con cuántos no ha aceptado? Los datos son muy útiles, son muy prácticos, pero acepta una vez, a lo mejor 1 millón de correos que ha mandado. Y no dice Target mandó 999.999 correos sin tener ni idea de a quién se los estaba mandando y no estaban ni embarazadas ni nada, ¿no? Esto es un sesgo de éxito, un sesgo de supervivencia, ¿no? Todo esto que tenemos aquí, esta fotito que no os lo vais a creer, pero la tengo puesta en mi despacho, es un mapa de sesgos de información que nos podemos encontrar. Todo esto son maneras de, perdón por mi francés, cagarla manejando datos. Cuando tomamos una decisión a partir de los datos, podemos tener muchas maneras de equivocarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente información, como por ejemplo con las mujeres y los infartos, porque no tenemos suficiente conocimiento de la materia, porque no tenemos una muestra lo suficientemente diversa y representativa, todo esto que dicen de los sesgos étnicos y raciales en los datos es fundamental, ¿no? Si no tienes datos ya no digo datos de población distribuida por etnia o por género o por edad, ya no digo que no tengas los datos, sino segmentados de esa manera, puede que estés equivocándote, ¿no? Y no pasa nada, pero seamos conscientes de que nos podemos equivocar. No tenemos en cuenta las condiciones en las que se nos tiene información o asumimos que quizás las cosas no ocurren de la misma manera. Es decir, ¿los datos dicen la verdad? Los datos muchas veces dicen la verdad, pero muchas veces nos creemos que todo lo que dicen los datos es verdad y, amigos y amigas, no es así. Es nuestra inteligencia la que nos tiene que llevar a decir la verdad. Los datos son especialmente útiles para tomar decisiones, ¿no? Esto que siempre nos ha gustado de si tengo suficientes datos tendré una mejor decisión. Eso está muy bien, pero no todas las decisiones tienen las mismas características, ni alcance, ni funcionamiento, ni todas tienen la misma necesidad de ámbitos, ¿no? De datos. Si pensáis, por ejemplo, los datos
más comunes que tenemos en las administraciones públicas son los datos de gestión, son los datos de tramitación de la administración. ¿Por qué? Porque es lo que más hace la administración pública. Pero, sin embargo, su función de mover la sociedad y demás, y de proveer servicios, todos los escalones, aportan menos valor a la sociedad. Es decir, pues nadie dice, cambió la sociedad terriblemente porque eliminó el formulario B25. Hombre, vamos a contextualizarlo. Es estupendo. Si no tienes que rellenar el formulario B25 está muy bien, pero el cambio que tienes no es tan grande. Sin embargo, conforme vamos subiendo, conforme vamos pasando a cambiar los resultados o a cambiar la sociedad, necesitamos muchos más datos, tenemos muchos menos datos, tenemos que tener un ámbito, un nivel diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay decisiones y hay decisiones, y hay niveles de datos y niveles de información diferenciados. De lo que vamos a tener más datos es estupendo porque podemos hacer un montón de cosas, pero son cosas que objetivamente van a aportar menos valor social. Y de lo que va a aportar más valor social va a ser más complicado tener datos. Pues como todo en la vida, uno necesita menos datos para comprarse unas zapatillas y muchísimos más datos para casarse o irse a vivir con su pareja. ¿Por qué? Porque son decisiones más importantes y hay que tirarse más o menos a la piscina y hay que tener más o menos datos, ¿no? Esto es un factor fundamental. Eso no quita que tengamos una manera de ir trabajando en ese sentido. Esto es la aplicación de los datos aplicado a una evaluación ex ante. Es decir, podemos utilizar y pensar cómo puede ser el futuro a partir del uso de los datos. Podemos. Esto es un caso de la evaluación ex ante de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, que tienen publicada la Generalitat Valenciana. Es un estudio interesantísimo que os recomendaría leer, pero si no entendéis un tantito de estadística y de ciencia de datos, saltaros los gráficos porque son bonitos, pero no son nada fáciles de entender. Pero bueno, nos han servido, nos sirven para tomar decisiones, nos sirven también para hacer una cosa muy importante en el ciclo de las decisiones que normalmente no se hace, y dado que esta conferencia habla sobre evaluación de políticas públicas, sobre la evaluación ex ante. Es decir, podemos utilizar los datos para hacer una evaluación ex ante, prever cuáles son los escenarios de futuro ante los que nos podemos encontrar según las decisiones que tomemos. Y eso está súper bien, pero hay que cogerlo con pinzas. Sigamos. Los datos se construyen sobre los hechos. Vamos a decir que una de las cosas que consideramos que le da fiabilidad a los datos es que, en teoría, entendemos que estos datos son objetivos, que estos datos son un reflejo fiel de la realidad. Y eso es una cosa estupenda, pero hay que tener en cuenta que los hechos nos dicen qué es lo que ha pasado, pero no nos dicen qué es lo que puede pasar. Hablábamos antes de evaluación prospectiva. Este es un caso que a mí personalmente me resultó muy interesante, que es un proyecto de la Universidad Carlos III de Madrid con el ayuntamiento ya hace tiempo, como ves la noticia de 2017, o sea que es de hace ya 2 corporaciones, en el que se hacía un estudio de los desequilibrios estructurales en los distintos distritos de Madrid para decidir a dónde cómo distribuir las actuaciones, tanto en términos económicos como el tipo de actuaciones. Vale, pues esto es un proyecto estupendo, un proyecto muy valiente, muy útil, dentro de lo que cabe, yo lo considero exitoso, pero también les voy a decir una cosa, y lo digo sobre todo para las personas electas que están oyendo esto. Esto es de hace 2 corporaciones y quien hizo este proyecto no fue reelegido. O sea, los datos son estupendos, los datos no sé qué, los datos no sé cuánto, pero amigos y amigas, los datos y el éxito en la gestión son un porcentaje, quién sabe cuánto de variable en la legitimidad o en la legitimación democrática de la decisión pública. Y esto es una cosa a tener en cuenta, tal como es. O sea, que está muy bien, tomen las decisiones con datos, pero no piensen que por utilizar datos van a ganar las elecciones, porque el mundo está lleno de gente que vota a gente que no utiliza datos pues porque no le interesa o tiene otras prioridades en la vida, ¿no? Caso es que los datos
nos dan cierta información y los datos, esa información que nos dan, nos puede servir para afianzar lo que nosotros creíamos antes o para decir que estamos equivocados. ¿Cuál da más gusto? Pues, hombre, da más gusto que te digan que tienes razón, pero por otro lado también digo que para mí la parte divertida es cuando veo que estoy terriblemente equivocado. Este es un estudio que me resultó tremendamente interesante sobre el impacto de las áreas de bajas emisiones en precisamente el Ayuntamiento de Madrid. Siento ser un poco madricéntrico, pero es que a la hora de buscar documentación es más fácil encontrar cosas de Madrid que de Bilbao o que de Donostia, aunque estoy seguro de que los ponentes de después van a poder dar mucha más luz acerca de la experiencia en Euskadi. El caso es que, pues claro, que pocas cosas han sido más polémicas en el mundo local los últimos años, que ha sido la zona de bajas emisiones, ¿no? Se han politizado, se ha llevado a ser, ahora mismo tenemos contaminación de izquierdas y contaminación de derechas, son una cosa, cosas que pasan con la política actual. El caso es que, pues cuando se sacó la zona de bajas emisiones, resulta que primero decían, y yo decía, pues no bajarán tanto las emisiones, sin embargo, pues aquí tenemos en la parte izquierda cómo esas emisiones efectivamente bajaron en Madrid Central en el momento que se implantan. Yo decía, pues no va a bajar tanto porque a fin de cuentas, pues la gente cogerá coches, se acercará, no sé qué, no sé cuánto, pues estaba equivocado. Ya está, no pasa nada. Pues para eso están los datos, para que si estás equivocado, digas me he equivocado y no vayas haciendo el tonto y arrastrando un cacho de papel higiénico que has pesado toda la mañana en la sala de reuniones, ¿no? Pero por el otro lado dices, pues luego te encuentras con que no ha bajado tanto el tráfico de... O sea, no ha bajado tanto las ventas, ¿no? Y esto seguro que han visto estudios de la zona de bajas emisiones, han mejorado las ventas en las zonas centrales y demás. Bueno, al menos en este estudio lo que sale es que han aumentado, no es que hayan aumentado las ventas, sino que han aumentado las ventas para la gente de proximidad, ¿no? Este estudio básicamente lo que hacía era cruzar las TPVs, el uso de las TPVs de Madrid Central con los códigos postales o de los titulares de las TPVs, que es un dato que no sabía que tenían, pero miren, pues, cosas que pasan, y descubrieron que efectivamente no bajaban, pero no es que no bajaran porque hubiera más gente comprando, sino que la gente que compraba era más de cerca y la gente de fuera pues no compraba tanto. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Bueno, es lo que hay. Es un criterio a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. A lo mejor hay que tomar una serie de medidas correctivas, pues facilitar el desarrollo de comercio electrónico o cualquier historia. Bueno, pues esto ya está completamente fuera de mi nivel salarial, que ahora mismo es cero. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que tenemos hechos y estos hechos nos dicen algo. Tenemos aquí un hecho de que efectivamente ha bajado la contaminación, tenemos un dato que decía que no ha bajado la facturación, pero tenemos otro dato que dice que sí ha bajado en la gente que no vive en Madrid Central. Pero esos hechos son hechos. Es verdad que si ahora le preguntamos a ChatGPT, pues a lo mejor nos llega una conclusión estupenda con este tema. Pero realmente lo que tenemos que hacer es trazar esas conclusiones y dentro de trazar esas conclusiones primero comprobarlas y luego tomar decisiones respecto a ellas, entendiendo, y esto es muy importante, que los datos no son una tecnocracia, no deben ser una tecnocracia en el sentido de hay una mejor manera de gestionar las cosas. Hay cientos de opciones para conseguir resultados realmente similares. Y los datos lo que nos tienen que dar es un elemento de apoyo, pero no nos tienen que robar esa decisión pública. No podemos dejar que ChatGPT 4 gestione el ayuntamiento como si estuviera decidiendo qué vamos a ver por la noche en la tele. ¿Por qué? Pues porque básicamente nadie le ha votado, ¿no? Los datos y la inteligencia artificial son baratos. Esta también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay gente que considera que los datos y la inteligencia artificial son baratos porque, pues no sé, pues porque supongo que no los pagan normalmente, supongo que porque lo que ven es una parte muy de fuera o porque piensan que
En los datos no tienes que pagar mano de obra y normalmente en la administración pública lo más costoso es la mano de obra. Pero los datos cuestan dinerito. Cuestan tanto dinero que aquí tenemos esta noticia, es la inteligencia artificial moverá más de 1.000 millones solo en España. Pues si los datos fueran baratos, ¿en qué se están gastando los 1.000 millones? Es verdad que una parte importante va a ser en marketing y eso no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Pero, amigos, 1.000 millones es muchísimo dinero y se está gastando en inteligencia artificial, así que tan barata no será. O esta gente es idiota porque está tirando 1.000 millones en una cosa que es absolutamente inútil. No, los datos cuestan dinero. ¿Puedes hacer cosas que cuesten poco dinero con datos? Pues hacer cosas que cuesten poco dinero. Pero los datos cuestan dinero. ¿En qué cuestan dinero? Pues para empezar, en la obtención de datos. Cuesta dinero capturar los datos, cuesta dinero digitalizar los datos existentes y no nos referimos a escanear los archivos que nos conocemos, que ya hemos visto muchas veces, hemos digitalizado los datos y tienes el pliego escaneado. No. Decimos digitalizarlo de manera que sean operables y que sean transaccionales y que sean granulares y que podamos hacer algo con ello más allá de abrirlo en el Acrobat Reader. En la normalización de los datos. Eso cuesta dinero. La captura es donde lo vamos a ver, más evidentemente, porque pues es esto de tener gente tecleando datos de una manera o de otra, pero esto cuesta dinero. Personal, pues claro que los datos cuestan personal. Es verdad que la administración suele tener el coste personal ya internalizado y tiene que pagarlo igualmente, pero necesitas un delegado de protección de datos. ¿Que el delegado de protección de datos ya lo tienes? Sí. ¿Que ya le pagas la nómina todos los meses? Sí, pero muy probablemente como poco vas a tener que tenerlo formado y formada. Y vas a tener que tenerla en círculos de reciclaje formativo constantemente. ¿Por qué? Porque la protección de datos, ya no digo de 2020, no es la misma de 2023, la protección de datos de 2023, del segundo semestre de 2023, no es la misma que la del primer semestre de 2024. Eso lo puedo decir por seguridad. Responsable de datos, pues la misma historia. Y el científico de datos, en caso de que tengáis científicos de datos, esto es ya de tener ahí medios, pues lo mismo, cuesta personal y si tienes el personal internalizado, cuesta formación, cuesta reciclaje y demás. Software, el software cuesta dinero. Vais a decir software gratuito, ahora vamos con el software gratuito, pero el software cuesta dinero, te hace falta un sistema de ETL, de extracción, transformación y carga de datos, de todos esos datos que hemos visto arriba, pues que los ponga en orden, los ponga bonitos, ordenaditos y demás, para que estén todos en el mismo lado y podamos hacer algo con ellos. Cuesta seguridad, es infraestructura de seguridad que, bueno, esto estoy seguro que se lo saben mejor que yo, todo lo que cuesta la infraestructura de seguridad en datos, y más con la que está cayendo, que te descuidas y unos hackers rusos te hacen un ransomware en el ayuntamiento y ya la tenemos liada y encima con la carita roja de vergüenza porque todo el mundo va a pensar que algún funcionario se ha dejado abierta la sesión de Windows mientras ha ido a tomar el café y ahí han entrado los hackers malvados, ¿no? Nadie quiere este tema. Bases de datos. La base de datos, sí, MySQL es gratis, claro que MySQL es gratis, pero generalmente en mi experiencia, y lo digo porque he manejado cosas de software libre y también he vendido software propietario y lo he manejado, lo que pagas la mayoría de las veces en los proyectos de software es mano de obra que no tienes que desempeñar si compras software libre. Es lógico, si tienes personal para utilizar software libre y que lo pueda adaptar y personalizar a tus necesidades, estupendo. ¿Para qué vas a pagar licencias de software? Pero si no tienes esa capacidad personal o no te vale la pena dedicar ese personal a eso, o simplemente lo que quieres es tan extraordinariamente específico y complicado que no tenemos manera de poder hacerlo, no vale la pena que nos metamos, pues vas a tener que recurrir a software externo. ¿Es malísimo? Posiblemente sea de las peores cosas para una parte importante del mundillo informático, pero es cierto que muchas administraciones no podrían afrontar ahora mismo muchos de sus retos sin recurrir a software propietario. Nos pongamos como nos pongamos. Ha habido experiencias, por ejemplo, yo me acuerdo en aquellos tiempos que todavía tenía, no puedo decir pelo, pero todavía tenía un poquito de pelo.
la Junta de Andalucía tenía su gestor de expedientes que se llamaba Wanda, que era de software libre, y Wanda estaba absolutamente deteriorado. Cada persona que tocaba Wanda iba metiendo sus actualizaciones y ya no sabías qué funcionaba, dónde funcionaba, cómo funcionaba. Llegaba una actualización y al final eso acabó muriéndose. ¿Por qué? Porque hacer cosas cuesta dinero. Es una lástima, pero es así. Y luego tenemos los algoritmos. Amigos y amigas, los algoritmos son, o sea, hay un montón de librerías de algoritmos, de software libre, de código abierto, que son estupendas y está muy bien, pero los algoritmos, regla general, propietarios o abiertos, eh, suelen ser concebidos como cajas negras. Y eso es posiblemente el mayor error que podemos cometer cuando trabajamos con datos y con inteligencia artificial y demás. Los algoritmos y todos los modelos de inteligencia artificial y de ciencia de datos que hay, no podemos considerarlos una caja negra porque entonces nos van a responder lo que les dé la gana y no vamos a tener ni idea de si está bien o está mal. Esto quiere decir que desde luego, usen cualquier librería de Python para utilizar un algoritmo pues, de predicción, de clusterizado de casos, y es estupendo y hemos tenido resultados estupendos. Pero utilicen el que utilicen, van a necesitar personal mínimamente especializado para saber qué narices ha pasado ahí dentro del capó del coche para que suene de esa manera. Porque si no, el coche les va a llevar a cualquiera, ¿vale? Los datos solo se pueden gestionar por personal muy especializado. Ahora vamos a ponernos un poquito Messi, un poquito complicado. Esto es un diagrama de todas las necesidades que hacen falta para gestionar un proyecto de datos. Si hay alguien de un ayuntamiento pequeño por aquí, por favor no salgan corriendo, ¿vale? No se asusten porque es verdad que si uno quiere hacer un proyecto de datos FETEN y quiere ser el Spotify de los ayuntamientos, pues va a necesitar todo esto. Va a necesitar un experto en marketing que comprenda a los clientes, que defina las métricas, que haga la traducción de los temas no técnicos a técnicos, un estadístico que maneje paquetes estadísticos, matemáticas avanzadas, diseño experimental, todas estas historias, un desarrollador informático que haga todo el trabajo de los datos, todo esto. Esto pues es como si te preguntan, ¿cómo quieres que sea tu novio y tu novia? Pues quiero que sea guapo, alto, guapa, alta, no sé qué, simpática, con sentido del humor, que sepa cocinar, que le guste ir de marcha, todo estupendo. Muy bien, pero amigos, yo ya estoy pillado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en realidad todo eso es un ideal, pero no tenemos que pensar que todo vamos a empezar por el ideal, ¿vale? Decía el señor Amazon que un equipo de un proyecto tiene que ser de un tamaño que pueda cenar con 2 pizzas. Y es una máxima con la que estoy totalmente de acuerdo. Mis peores experiencias profesionales, o al menos 2 de las 3 peores experiencias profesionales, están relacionadas con equipos de proyectos extremadamente grandes en los que no había manera de hacer nada. Es mejor empezar con pequeños equipos y empezar con proyectos manejables que empezar a construir la pirámide de Keops para terminarla a final de legislatura y que eso luego no haya quien lo maneje. ¿Qué necesitamos? Pues necesitaríamos una persona que sea responsable de equipo, una persona que sea agente de negocio, es decir, que sepa qué es lo que se hace, alguien que diseñe o que tenga una concepción de cómo funcionan los servicios, un científico de datos, un estadístico, un matemático, un arquitecto de software y un gestor de datos de la organización. Y dices, pues esto no es tan poca gente, que en mi ayuntamiento tenemos al secretario, un administrativo y un concejal con muy buena voluntad. Pensad una cosa, todos habéis visto, por ejemplo, posiblemente Ocean's Eleven, ¿no? Hay 11 chulazos que están haciendo un robo a un banco y están súper especializados. Hay uno que es simpático, otro que es flexible, otro que sabe de ordenadores, etcétera. Pues hay otras películas en las que esto lo hacen 3 personas. Exactamente lo mismo, roban un banco 3 personas en vez de 11.
¿Qué es lo que quiere decir? Pues que a lo mejor el responsable de negocio, el agente de negocio y el diseñador pueden ser la misma persona, que puedes tener al responsable de un área que es el que sabe qué es lo que se hace y habla con, puede que sea un informático o alguien que sepa manejar lo suficiente un paquete estadístico de software. Y estoy diciendo cosas tan locas como un Excel o su versión de software libre que te sirva para empezar a hacer funciones y hacer visualizaciones de datos muy simples, ¿no? Necesitamos estos perfiles, pero no tienen por qué ser estas personas. Pensar, como decía, que lo que no para Ocean's Eleven hacían falta 11 personas en el equipo A. Si tenéis poco pelo como yo y 3 dosis de la vacuna como yo, entenderéis la referencia, lo hacían con 4. Tenemos una persona que sabe hacia dónde vamos, tenemos una persona que es MA, que es el que tiene que hacer todo el trabajo duro de cacharrería, tenemos una persona que es la que tiene que conseguir apoyos dentro y fuera de la organización, porque esto seguro que ya lo sabéis y lo estáis pensando. Necesito apoyo de mi concejal, necesito apoyo de mi alcalde, necesito apoyo de tal, necesito que el interventor no me pida 25 veces el mismo expediente porque ha visto una coma que ha caído en mal lugar o que el secretario no sé qué, y necesitamos a la persona que nos ayude a tener ideas de qué hacer con los datos. ¿Qué es el loco? Sí, es el loco. Pues es hasta donde ha dado la metáfora, ¿vale? En todo caso, a lo que me refiero es que se puede empezar con equipos muy pequeños y es más, se debe empezar con equipos muy pequeños. Eso no quiere decir que esto vaya a ser barato, pero sí que se puede empezar con muy poquito coste un proyecto de datos, algo tan sencillo como coger datos, coger un Excel y empezar a hacer visualizaciones. Si tienes visualizaciones que te enseñen a entender qué es lo que está pasando en tu organización, ya estás haciendo un proyecto de datos. Que no es un gran proyecto de datos, no es un gran proyecto de datos, pero nadie empieza tocando Beethoven en su primera clase de piano, ¿vale? Empiezas tocando, pues brilla, brilla, estrellita, y los padres acabarán pensando, este niño es idiota y estoy de brilla, brilla, estrellita hasta las narices, pero en realidad es como aprendemos todos. Así que cuesta dinero, pero no tenéis por qué dejaros todo el dinero para empezar. Es más, no empecéis con dejando todo el dinero porque esto es una de las cosas que pasa mucho en las administraciones públicas, que es que empieza, se te llena la boca, voy a hacer un proyecto de te vamos a atar a los perros con cables HDMI y acabas el proyecto a los 4 años y cuando has terminado el proyecto ya está anticuado. Esto me ha pasado, lo he visto tantas veces que acabas un proyecto, empiezas un proyecto para 2015, 2019 y lo que era estupendo en 2015, en 2019 ya es como Facebook para los millennials, ya ni se acuerdan. Los datos hablan por sí solos. ¡Ja! Este es un mapa de quizás una de las referencias más importantes cuando se habla de ciencia de datos. Este es el mapa de Jon Snow. Jon Snow no el de Juego de Tronos, sino Jon Snow, el médico londinense. Jon Snow que era médico londinense y no huérfano y guardia de la noche y no sé cuántas cosas más, ya me he perdido de tal, estuvo estudiando los casos de cólera, en una epidemia de cólera que hubo en Inglaterra en el siglo XIX y simplemente haciendo un mapa de dónde estaban los casos, descubrió pues, que básicamente casi todos los que se morían de cólera estaban por aquí. ¿Qué descubrió? Pues que todos bebían de la misma fuente. El mapa de Jon Snow nos hizo descubrir que el cólera era una cosa que se transmitía bebiendo agua y agua contaminada y que no eran pues vapores malos de los ambientes cerrados y todas estas historias. ¿Esto lo han contado los datos? Mentira, esto lo ha contado Jon Snow. O sea, los datos no han llegado. Los datos son un montón de gente muriéndose en distintas calles, ¿no? Los datos no hablan solos. Habla quien ha hecho un mapa, quien le ha dado una pensada, quien ha analizado y quien nos ha llevado a tomar los datos. Pero ojo, que los datos hablen solos no quiere decir que los datos digan siempre la verdad. Por eso hablo tanto de la comprensión. Esto es una página que me encanta, que habla de confusiones de correlación y causalidad. Esta gráfica es el número de gente que se ahoga por caerse en una piscina relacionada con las películas en las que sale Nicolas Cage, ¿vale?
podéis ver que la correlación es fortísima. Los años que Nicolas Cage sale en muchas películas, se muere mucha más gente ahogada en su piscina, y los años que sale Nicolas Cage en pocas películas, muere menos gente en la piscina. ¿Tiene algo que ver? No. Pero los datos, y esta gráfica diría, oh, pues los datos hablan solos. No. Los datos enseñan cosas y nosotros cogemos la interpretación que nos da la gana. De nuevo, nos podemos equivocar, pero tenemos que ser conscientes de que puede que nos equivoquemos. Y de nuevo, no pasa nada. Nadie dice, este niño que toca más brilla, brilla, estrellita, es un fracaso tocando el piano. Es un niño que está aprendiendo. Quien hace una interpretación errónea de datos no está fracasando, está equivocándose y está aprendiendo. Y es lo que tienen los mundos nuevos. Entonces, si los datos se bastan para hablar solos, los datos requieren gente que tenga un mínimo de entendimiento. Por un lado, esto es un mapa que dices, pues es estupendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto para la mayoría de la gente no quiere decir nada, porque en realidad es un diagrama de variabilidades residuales de una regresión lineal. Yo enseño esto y la mayoría de la gente, posiblemente la mayoría de vosotros, diréis, ¿esto qué mierda es? Y no podría decir que... Pues esto básicamente es un mecanismo que nos sirve para ver si la regresión estadística que hemos hecho a partir de una serie de datos es válida o no es válida. Es decir, si tenemos más o menos la misma cantidad de puntitos distribuidos más o menos igual a un lado y a otro de la recta, nuestra regresión estadística no está mal. No quiere decir que esté bien, porque a lo mejor la regresión estadística tiene una fiabilidad mínima, pero al menos sabemos que esa regresión estadística no está desviada o no está mostrando un reflejo inexacto de la realidad. Pero esto, que es una gráfica, para la mayoría de la gente no significa nada. Si voy a un congreso de científicos de datos, sí dirá, oh, pues es interesante, incluso me podrán decir mucho mejor que yo esto estoy formado, pero no soy un gran experto, aunque lo pueda parecer. Podrán darme muchos insights, pero a la mayoría de la gente esto no le va a decir nada. La gente necesita una interpretación, unos elementos que les lleven a dar un sentido y un contexto. Eso quiere decir que necesitamos a alguien que sepa contar los datos, dentro de la organización y fuera de la organización. Dentro de la organización, fundamental para ganar apoyos. Pues si tú llegas y le enseñas esto a tu alcalde o a tu responsable de área y no se lo explicas o no lo entiende, te va a decir, mira, déjate de historias y ponte a hacer algo útil. Y de fuera de la organización ya ni os digo, pues habrá que explicar, hay que hacer una labor pedagógica con los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos los puede entender cualquiera, pero cada uno los entiende de una manera distinta. Este es uno de estos casos de fábulas de libro de autoayuda. No soy muy fan, pero creo que es interesante contar, ¿no? Esto es la historia que cuenta que se le puso a 4 sabios con los ojos vendados a describir un objeto, y cada uno tocaba una parte, y el que tocaba la pata creía que era un árbol, el que tocaba la tripa del elefante creía que era una pared con pelo, otro creía que las orejas eran un abanico y otro creía que era una serpiente. La percepción que tiene el público de los datos no es unívoca. Los datos pueden hablar solos, los datos hablan solos, pero cada uno entiende los datos lo que quiera. Pues igual que yo en la adolescencia entendía de mi madre lo que me daba la gana, y mis hijas entienden de lo que yo les digo lo que les da la gana. Yo hablo por mí mismo. La interpretación que hacen otras personas es muy relativa, ¿no? Eso quiere decir que, fijaros, esto es, ya que estoy en Toronto, un mapa de la distribución de la pobreza en el área de Toronto, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tenemos? Que las zonas que hay más oscuras son más pobres, las zonas que están más claras son más ricas. No tenéis por qué conocer Toronto para entender este mapa. Alguien ha hecho un esfuerzo, ha hecho un diseño, y este mapa es más o menos claro, pero posiblemente para mí dice muchas más cosas que para vosotros. Lo importante cuando alguien hace un proyecto de comunicación con datos, incluida una evaluación de los resultados de un proyecto,
es que la gente entienda lo que yo quiero que entienda, ¿no? Ese interés. Entonces, tenemos que pensar hasta dónde queremos llegar. ¿Qué quiere decir? Que queremos ser objetivos y podemos ser objetivos, pero la manera de contar, presentar y articular los datos están generando una explicación que puede llevar a unas conclusiones al público. Nuestro propósito, perdón, es que esa explicación sea, primero, lo más adecuada a la realidad y segundo, lo más próxima a la comunicación que queremos, a la interacción que queremos alcanzar, ¿no? Todo el mundo quiere la mayor cantidad de datos para actuar. Esta también es una que oímos mucho. Todos quieren datos, ahora mismo todo el mundo quiere datos. Mentira. Esto es simple y llanamente mentira. La gente quiere datos para lo que le interesa y para lo que no le interesa quiere información ya masticada, digerida. Yo no necesito saber cómo van toda la evolución. Pongamos que fuera rico y tuviera dinero en un fondo de inversiones y no tuviera ni idea de dinero, esto sí es verdad, de lo demás no. Yo no necesito saber cómo van todas las acciones en los no sé cuántos principales índices de mercados de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo con eso? En el mejor de los casos acabo espantado, acabo asustado. Lo que quiero es que me den el nivel de información que necesito. Esto es una pequeña investigación que hice en su momento sobre portales de rendiciones de cuentas de distintas administraciones y preguntaba cómo de importante consideraba la gente utilizar tener datos en los portales de rendición de cuentas, ¿no? En vez de tener un PDF y una foto del alcalde así guay diciendo hemos cumplido y no sé qué, no sé cuánto, ¿cuántos quieren que haya un Excel y unos grafiquitos y no sé qué, no sé cuánto? Pues fijaros, el grado de relación entre los que tienen poco conocimiento o ningún conocimiento de informática era muy bajo. ¿Para qué quiere esa gente datos? ¿Para qué quiero yo que me llegue un Excel de cómo ha ido la recogida de basuras en mi distrito cuando me puedes hacer un mapa o un dibujito? No me interesa. Ahora, si soy un técnico y sé manejar ordenadores y todo esto, claro, hombre, dame mis datos, dame aquí mis cacharros, que yo ya me llegaré a mi conclusión yo solo. Si queremos llegar a una población grande y diversa, con distintas necesidades, expectativas y conocimientos, tenemos que articular y presentar los datos de manera distinta. Lo mismo, tanto dentro como fuera de la organización. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, nos podemos encontrar con la situación de que haces un estupendo esfuerzo de poner un portal interactivo de datos con un data lake y un data hub y no sé qué en tal ayuntamiento en el que vas a poder mirar hasta cuántos pasos ha dado el alcalde en su Fitbit la semana de las fiestas, por poner un ejemplo, y a la mayoría de la gente no le va a importar. Y en caso de que le importara, dice, pues mira, que prefiero leerlo la noticia en el correo. ¿Por qué? Porque ya alguien se lo ha mirado y yo no quiero dedicar 25 minutos a mirar cuántos pasos al alcalde en la semana de fiestas, ¿no? Y ya la última, que esta es mi favorita. ¿Cuántos habéis oído hay que ser data driven o data driven? ¿O cuánto hay que ser data driven? No hay que ser data driven. Esto es una absoluta cosa, no voy a decirlo porque no son horas, pero antes he dicho que de esos 1.000 millones muchos irán a marketing y esto es una de las mayores cosas de marketing de la tecnología. ¿Hay que ser data driven? No hay que ser data driven, hay que ser citizen driven, hay que ser government driven, los datos son estupendos para tomar decisiones, pero las decisiones, la voluntad política y más en las instituciones públicas es de las personas elegidas y de las administraciones que tienen un mandato de servicio público. ¿Habéis oído hablar del concepto mierdificación? Pues no me podéis responder porque esto es lo que tiene de bueno el Zoom, que no me podéis responder y ahora parezco idiota haciendo estas preguntas. Pero bueno, la mierdificación es un concepto que se aplica a diseño de servicios digitales, que dice que básicamente todo servicio digital exitoso acaba evolucionando hasta ser una mierda. No sé si os acordáis, hace 23 años, si estabais allí, yo ya estaba, cuando entrabas a Google y decías, ¿por qué Google es buenísimo y no Altavista o Yahoo? Pues porque tú ponías en Google tal cosa y en la primera página te aparecía lo que buscabas y era estupendo. Ahora pones en Google una cosa y las
2 primeras líneas que te vienen son todo anuncios. Mierdificación, ¿por qué? Porque alguien en Google ha dicho, vamos a ver cómo aumentamos la caja. Pues aumentamos la caja metiendo más anuncios. ¿Y cómo metemos más anuncios? Pues ponemos que aquí aparezcan en un lado todos estos en fila y así podemos cobrar, donde antes poníamos solo un anuncio, podemos cobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego podemos meter otro anuncio más, 9, 10, 11, 12 en el mismo lado. Esto es data driven. El señor Google ha dicho, oye, que cómo hacemos más pasta con el buscador, y otro ha estado haciendo pruebas y ha dicho, pues metiendo 16 anuncios. Esto pasa en Amazon, esto pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra experiencia como usuarios, nuestra experiencia como ciudadanos y como ciudadanas, si nos ponemos tontos con los datos, es que nos vamos a mierdificar. Pasa con las redes sociales. Todas estas cosas que están pasando de polarización política y demás, que seguro que habéis oído algo en España últimamente, está relacionado con la mierdificación de las redes sociales. ¿Qué dicen las redes sociales? Necesitamos gente que esté metidísima todo el día en Twitter pegándose voces. ¿Qué es lo que hacemos? Ponerles el contenido más incendiario y que le toque más las narices en primera. Si tenéis Twitter o la empresa llamada X y anteriormente conocida como Twitter, y entráis en la parte de para ti y posiblemente los 5 primeros tweets que vais a encontrar van a ser tweets que os van a hacer sentiros o muy bien o muy mal. Y sin embargo, si entráis en la parte de siguiendo, los 10 primeros tweets, posiblemente los 8 primeros, pues te darán igual, o es nice to know, pero no te va a molestar. ¿Por qué? Porque Twitter, que es una empresa data-driven, sabe que tocarte las narices y provocarte toda la cólera del mundo es lo mejor para su negocio. Nos ha mierdificado. You have got shitted. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una estrategia de datos, cuando tomamos decisiones a partir de datos, está muy bien tener los datos para tomar las decisiones, pero como instituciones públicas tenemos que pensar en los valores, en hacia dónde queremos llegar. Los datos son un instrumento de apoyo, no tienen que tomar las decisiones. Porque si tomamos las decisiones en función de los datos y de un solo parámetro, en este caso Twitter, Amazon, todas estas cosas, suele ser el económico. En el caso de la política, pues puede ser tanto la reelección como el aumento de recaudación, como cualquier cosa de estas, estamos arruinando la vida a aquellas personas a las que pretendemos servir. Y acabará siendo, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora estas empresas acaban haciendo una experiencia absolutamente lamentable, lo que es malo, y acaban haciendo de la sociedad un sitio bastante peor, que es algo que estamos experimentando. Así que ser data driven, no, utilizar los datos para tomar las decisiones que queréis tomar, pero no dejéis que los datos tomen las decisiones por vosotros, porque entonces posiblemente acabaremos yendo a un sitio muy distinto del que queremos llegar. Y así de enfático he terminado, o sea que no sé si os habéis quedado con ánimos o qué. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, muy didáctico, lo que ha sido un buen repaso, digamos, de los elementos, partiendo de ¿no? de las frases o de los conceptos que no son tan reales como qué cosas debemos tener en cuenta para adentrarnos en este mundo de los datos. Beti bezala galderak egin nahi dituzue, hor daukazue chat botoia galderak egiteko. Orduan, galderak idatzi mesedez, eta nik Sergiori galdetuko dizkiot. Sergio, mientras hay preguntas en el chat, sí me gustaría preguntarte a ti, bueno, una pregunta que igual no es fácil, pero desde tu experiencia, ¿no? O desde tu visión, cómo conseguir convencer a un alcalde o alcaldesa de un municipio mediano o pequeño para que te permita dar los primeros pasos en estos temas, ¿no? ¿Qué argumento tenemos que manejar para, bueno, hacer un primer acercamiento a este mundo y tener el respaldo, o por lo menos la no oposición, o convencer del valor de todo esto a un político o política de un municipio mediano o pequeño? Bueno, en cada sitio es distinto, ¿no? Y cada alcalde, ya no digo que cada alcalde o alcaldesa son distintos, lo que es evidente, sino que incluso cada momento es completamente diferente. Ayer hablaba
un amigo que se dedica a temas de asesoría legal a ayuntamientos y demás, y decía que, claro, los 2 últimos años o el último año que ha habido elecciones lo ha pasado mal, pues porque en año de elecciones, pues dice, los ayuntamientos no están para contratar determinado tipo de servicio porque están ya con la cabeza ahí. En todo caso, creo que hay dos cosas importantes a la hora de convencer y hacerlo de una manera efectiva. Primero, hay que comprometer no tanto un resultado como una ganancia. Es decir, no le puedes decir a un alcalde, déjeme hacer este proyecto, una alcaldesa, déjeme hacer este proyecto, porque vamos a saber cuánta gente se sube en el autobús a las 10 de la noche. Poner un ejemplo que es un ejemplo bastante tonto. ¿Por qué? Pues porque el alcalde te va a decir, pues, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? Se trata de aportar valor, se trata de decir, déjeme hacer esto para que podamos decidir si vale la pena mantener esta ruta, o vale la pena aumentarla, o vale la pena reducirla, o vale la pena cambiarla. Primero, articular la presentación del caso sobre el valor y no sobre el resultado. Y eso es primero y fundamental. Segundo, y muy importante, dar resultados, incluso cuando los resultados son malos, incluso cuando los resultados no son los esperados, promete un proyecto con un alcance, una definición más o menos exacta de a dónde quieres llegar y en un tiempo concreto intenta llegar a eso. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, nada para más un proyecto que en el primer intento de demostrarlo cagarla. ¿Por qué? Porque ya eso te deslegitima para las siguientes 25. Entonces, piensa qué es lo que puedes, por así decirlo, morder y masticar sin atragantarte y articúlalo en función del valor que puedes ofrecer. Eso es lo mínimo. Luego ya toda la gestión emocional, racional de cada alcalde, dónde están sus intereses, sus agendas y todo esto, es otra cosa completamente aparte, porque cada sitio es distinto. Pero esos dos, mínimo es seguro. Vale, hay un comentario, ¿no? Una pregunta que, bueno, que dice mirada realista y constructiva, gracias. Mientras hay alguna pregunta más, en todo este tema, digamos, de los datos, entiendo que hay dos vertientes, ¿no? La interna dentro de la organización, lo que sirve para tomar decisiones, para analizar, bueno, para apoyo a tomar decisiones. Y hay una también externa, también de comunicación hacia la ciudadanía. Bueno, ¿en qué medida debemos tener en cuenta esas dos vertientes? ¿Por dónde empezarías? Entonces, da puesto Bueno, un poco el equilibrio entre esas dos visiones, ¿no? mi idea siempre es, y en esto soy bastante, por así decirlo, basado en la historia de los sitios en los que he estado, es pensar más en la parte interna, ¿no? No por nada, sino porque es un entorno más controlable y en el que esa parte de retroalimentación es mucho más rápida. Es decir, si tú haces, pues por ejemplo, un modelo pongamos una cosa tan tonta como un pequeño cuadro de datos que puedes hacer con Excel y con Power BI de evolución de tramitación del ayuntamiento a nivel de semana, que no debería ser difícil. Tú lo diseñas, lo creas, lo pones en marcha y lo pruebas dentro de la organización y en los primeros 10 minutos te vas a dar cuenta de si les gusta, si no les gusta, si no les interesa en absoluto, que es lo que pasa la mayoría de las veces que dicen, oh, qué bonito, y a otra cosa, si está mal, si está bien, pero esa retroalimentación que es fundamental en las primeras etapas y en los primeros proyectos la vas a tener más rápido que si lo haces a nivel ciudadano, porque ¿qué vas a hacer? Primero una reunión de participación ciudadana, luego no sé qué, luego hacer no sé cuántas encuestas, que al final nadie rellena las encuestas, salvo la gente que está muy enfadada, o al menos yo solo relleno las encuestas cuando estoy muy enfadado. No hay nada peor que yo rellene una encuesta de satisfacción porque quiere decir que no estamos en un lugar feliz, etcétera. Entonces, la calidad de la información no va a ser la misma y demás. Yo siempre prefiero, sobre todo en estadios muy iniciales, yo soy muy de la teoría de Brian Solís de que la transformación digital y el uso de los datos
empieza más como pequeños grupitos muy localizados que empiezan a hacer pequeños proyectos que luego se van contagiando a otras áreas de la organización y demás, te va a permitir una retroalimentación mucho más rápida y te va a hacer que también, para qué negarlo, en caso de cagarla, sea menos doloroso, porque claro, no es lo mismo equivocarse en el trabajo con gente que te conoce y te ha visto todos los días que liarla pardísima de cara al ciudadano y ser portada en el periódico local porque has hecho una cosa que no entiende nadie. Muchas gracias, Sergio. Pues no veo más preguntas, con lo cual, si te parece, te vamos a dejar conciliar, que sé que tienes que atender Pues por ahí muchas a gracias. Yo una concilio por obligación la mañana. familiar. ¿Eh? Y nada, Muchísimas gracias y ahora os dejo con la parte interesante. muchísimas gracias, Sergio. Vale, pasamos Venga, a la segunda parte del webinar, donde, como os decíamos, tenemos al Ayuntamiento de Bilbao y al Ayuntamiento de Donostia. Vamos a hacer una presentación más o menos de cada una de las experiencias, más o menos en torno a los 15 minutos por experiencia, y luego podemos tener un poco también de preguntas a ambas experiencias. Vale, por parte de Bilbao tenemos a Anemiren Ibáñez. Anemiren es licenciada en Derecho. Bueno, tiene una amplia experiencia en el ámbito también privado y también en el ayuntamiento. Lleva trabajando desde el 2019 en la Dirección General de Bilbao TIC y desde julio de este año está como responsable directora de modernización en el ayuntamiento. Le acompaña también Íñigo Robredo, que está también por ahí también para darle también apoyo en alguna de las, bueno, Íñigo, en alguna de las, una parte de la presentación. Sin más, Anemir Íñigo, cuando queráis. Muy bien, es que ricasco, Joseba. Y es que ricasco guztioi. Muy bien, bueno, pues después de la presentación de Sergio, que nos ha puesto a todos el nivel muy, muy alto, con un enfoque, pues realmente, como nos has presentado, Joseba, pues realmente muy, muy didáctico, y abarcando pues un poquito los diferentes niveles, ¿no? Por nuestra parte, pues vamos a intentar hacer también dar un enfoque no solamente de alto nivel de gestión de datos, de alto nivel de utilización de plataformas, de gobierno del dato, de analítica avanzada, sino un enfoque, como decía Sergio, pues también gestionamos con datos a través de los diferentes planes de gestión municipal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar tocar un poquito todos los palos para intentar ser inspiradores, llegar a todos y, bueno, pues que cada uno vaya tomando, dependiendo de su situación, pues un poquito ejemplos que pueden ser interesantes a nivel de referencia, ¿no? Bien. Vamos a tocar 4 temas principales. El primer tema va a ser la Agenda de Transformación Digital de Bilbao 2030. Aquí, ya desde el diseño, estamos teniendo en cuenta los datos vinculados a esa transformación de la ciudad. Es un proyecto de ciudad, de transformación digital, a 2030, donde los datos pues realmente están dentro del objetivo, el objetivo de gobierno eficiente, participativo y abierto. Y todo esto siempre gestionado de los datos. Pero es muy importante que ya en el propio diseño de la agenda de transformación digital los datos sean un pilar. Por otra parte, veremos un plan de gestión de lectura fácil que puede ser interesante para ver cómo también se gestionan los datos a través de indicadores, a través de diferentes fuentes, no solamente a través de plataformas de gestión de gobierno de datos, ¿no? Por otra parte, vamos a ver las cartas de servicio. Las cartas de servicio son muy interesantes para pues, realmente medir la satisfacción de los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía, donde también, pues aquí el dato, la gestión de los datos es uno de los elementos absolutamente claves, ¿no? Y por último, en relación a la cultura data-driven, a pesar de la presentación que ha hecho Sergio, ¿no? Nosotros pues realmente tenemos un enfoque de cultura data-driven, pero donde los datos, igual que las herramientas, para nosotros son una herramienta para llegar a un propósito. Y nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, siempre desde la ética. Por eso hemos definido también un Bilbao Data Manifesto, donde establecemos los principios éticos con los cuales vamos a gestionar los datos de la ciudadanía, pero siempre con un enfoque de ciudadanía, las personas en el centro, inclusión, incluir a toda la diversidad que tenemos en la población, en toda la ciudad, y realmente siempre de una forma sostenible, ¿no?
Bien, la agenda de transformación de Bilbao, vamos a comentar un poquito, pues para que tengáis un poquito contexto, establece un modelo estratégico de transformación digital de la ciudad de Bilbao y hemos definido qué es lo que queremos ser, ¿no? Queremos seguir siendo una ciudad inteligente basada en valores, atractiva donde vivir, trabajar y crear. El objetivo de esta agenda de transformación digital es construir una ciudad que apueste por un tejido económico innovador, respetuoso con el medio ambiente, creando un entorno amigable para la ciudadanía que desarrolle el conocimiento digital de todas las personas y con una administración innovadora, ágil y eficiente. Y para ello, lo primero que hemos definido es una visión. Una visión. ¿Cómo queremos ser en 2030? ¿Qué ciudad, qué esperamos de Bilbao? ¿Qué queremos? Hay aspectos que queremos seguir siendo, pero hay otros aspectos que realmente son verdaderos retos. Y para ello hemos definido esta agenda para llegar y lograr esos objetivos que nos hemos definido. Y lo primero decíamos, definir la visión. ¿Qué queremos ser? Y decimos que queremos ser una ciudad inteligente, un centro de servicios avanzados, un polo de referencia de innovación tecnológica en red, generadora y tractora de conocimiento y talento, espacio de experimentación de soluciones avanzadas, siempre basado en valores. Nosotros en Bilbao tenemos una diferenciación en relación a otras ciudades. Hemos definido una carta de valores co-creándola con la ciudadanía. Y en ella nos hemos inspirado también pues, para realizar todas nuestras actuaciones y toda nuestra gestión de datos, ¿no? O sea que siempre toda esa experimentación de soluciones tienen que estar basados en los datos. ¿Y qué queremos ser? Pues queremos seguir siendo líder en calidad de vida inclusiva y sostenible para la ciudadanía, que es nuestro propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues la Agenda de Transformación Digital Bilbao 2030 apuesta por un entorno sostenible sin renunciar a un crecimiento económico sostenido, proporcionando servicios avanzados a la ciudadanía, que además de receptora de los mismos, sea co-creadora y participativa. Bilbao pretende ser una ciudad referente para el tejido económico, reteniendo al talento local y atrayendo al talento global, siendo atractiva para la implantación, para el desarrollo del sector TIC, de forma que contribuya a la aceleración de creación de empresas y trabajo. Es una estrategia viva, importante, abierta y flexible, de forma que todos aquellos proyectos que vayan surgiendo durante todos estos años se vayan incorporando a esta estrategia. La agenda está integrada por 5 objetivos, 15 líneas estratégicas y más de 32 proyectos estratégicos y singulares. Los 5 objetivos que hemos definido han sido acelerar la actividad económica, impulsar una ciudad amigable, desarrollar una cultura digital de las personas, cuidar los recursos naturales, ser un gobierno abierto, participativo y eficiente. Y decíamos que en este objetivo es donde están los proyectos de datos, siempre con el enfoque de la ciudadanía y siempre para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y para llevar esto a cabo hemos definido un modelo de gobernanza que es absolutamente importante para que este plan estupendo que hemos definido se lleve a la práctica a través, pues como veis, de diferentes órganos estratégicos, tácticos, operativos. Y, lógicamente, el control y seguimiento de esta agenda se basa en indicadores de actividad, impacto y operativos. Hasta aquí hemos recogido un poquito esa implantación de los datos, de los proyectos de datos desde el diseño y cómo se ha tenido en cuenta como un pilar absolutamente fundamental en esta agenda de transformación digital Bilbao 2030. Y ahora pues vamos a ver otro modelo que puede ser también interesante, que es muy interesante para esa gestión y para eso aplicable a esos planes de gestión que llevamos pues las áreas municipales, ¿no? Bien, entonces en este caso hemos tomado como referencia el plan de lectura fácil. Conseguir una ciudad accesible implica un desarrollo global del concepto de accesibilidad. El concepto de diseño universal debe estar presente en todos los ámbitos de actuación, siendo el acceso a la información uno de sus pilares fundamentales. Hoy en día, el acceso a la información es una necesidad fundamental de las personas para poder ejercer sus derechos, su participación y su integración social. Las administraciones públicas debemos garantizar este acceso a toda la ciudadanía en aquellos aspectos que puedan afectar a sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ello se debe tener en cuenta la diversidad importante, la diversidad de la población y las necesidades específicas de todos los colectivos.
Las disposiciones, las resoluciones, comunicaciones de todo tipo que emitimos desde las administraciones públicas, pues en muchas ocasiones, como sabemos, no son fáciles de entender por el conjunto de la ciudadanía. Y para superar esta situación existen herramientas en forma de iniciativas o movimientos favorables a un modo de redacción de la documentación administrativa más fácil de buscando el mayor y mejor entendimiento de su contenido por parte del mayor número de personas, ¿no? Según estudios de expertos, el 30% de la población tiene dificultades lectoras y de comprensión lectora. Hay muchas personas en la sociedad pues, que realmente tienen esta problemática, no solamente colectivos vinculados a inmigración, analfabetismo funcional, trastornos del aprendizaje, senilidad, discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un tema importante que hay que abordar para garantizar estos derechos y para realmente ser una ciudad inclusiva donde lleguemos absolutamente a todos los colectivos, ¿no? Y bueno, pues en Bilbao esta práctica se ha convertido en un pilar fundamental para promover la inclusión y la equidad en el acceso a la información, muy orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estamos colaborando, bueno, pues estamos aplicando diferentes metodologías dentro de este ámbito, directrices internacionales que marca la International Federation Librarian Administration e Inclusion Europe, y bueno, pues estas pautas lo que nos indican son estrategias muy concretas a aplicar en textos cuando el contenido, el lenguaje y forma de aquellos materiales que quieren crearse al amparo de este concepto, ¿no? Identificándose pues, con logos de lectura fácil. A esto hay que añadir que en 2018 se aprobó una norma experimental de lectura fácil que establece pautas de elaboración de la documentación de lectura fácil y que es la que estamos aplicando en este ámbito municipal, ¿no? Y bueno, pues en Euskadi, aquí, específicamente en el ámbito municipal, todo empezó en nuestra mediateca, en la mediateca de Azcuna Centro A, en 2012. Se organizaron las primeras jornadas sobre lectura fácil en Euskadi y se organizaron los primeros clubs de lectura fácil, ¿no? Tanto en castellano y en euskera dentro de la programación anual. En el Pleno Municipal pues, se aprobó una propuesta de adhesión al programa de lectura fácil que impulsó este tema y bueno, pues en 2016 ya se empezó a trabajar de una forma importante desde el área de atención ciudadana, participación y distritos a través del Gabinete de Calidad y se definió el primer plan de lectura fácil para el periodo 2017-2019, ¿no? Este plan ha sido evaluado de una forma sistemática, utilizando como guía estos criterios básicos de evaluación, ¿no? Y bueno, pues dichos criterios permiten una recolección de información formalizada según parámetros validados y homologados por la comunidad internacional. Posteriormente hemos pasado a un segundo plan de lectura fácil y atención accesible en el 2023 que amplía el alcance a la accesibilidad cognitiva y la comunicación accesible para dar respuesta a las necesidades detectadas a lo largo de la implementación del primer plan, que se circunscribía solamente al ámbito de lectura fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo claro de cómo los planes nos ayudan a detectar necesidades bien gestionados a través de diferentes protocolos internacionales, cómo están muy interiorizados estas prácticas y a día de hoy tenemos más de 500 documentos vigentes de lectura fácil. Y bueno, pues simplemente para terminar con este tema, el pasado mes de octubre fuimos premiados por Lectura Fácil de Euskadi en su 10º aniversario por ser el primer ayuntamiento que implantó la lectura fácil. Y a partir de ahora, a partir del próximo año, empezaremos a definir un nuevo plan de lectura fácil y accesible para tratar de estandarizar y normalizar el concepto de lectura fácil y atención accesible, que se trabajará principalmente con la documentación con mayor impacto social y especialmente con los trámites, sede electrónica, lenguaje jurídico, utilizando en las comunicaciones con la propia ciudadanía, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las cartas de servicio, que decíamos que Bilbao también ha sido un referente y seguimos siendo un referente en la definición de estas cartas de servicio por su utilidad en la propia gestión, ¿no? Siempre también muy vinculadas al dato y no solamente hemos definido estas cartas con unos compromisos con la ciudadanía, sino que también los hemos certificado a través de diferentes normas por AENOR.
Y bueno, pues en relación a la evaluación de políticas, programas y servicios, es una técnica que busca proporcionar información útil a las administraciones públicas para mejorar los procesos de decisión y planificación, el funcionamiento y la gestión de las operaciones diarias, los resultados finales en relación a los recursos invertidos, ¿no? Entonces se trata de una sistemática, una herramienta sistemática que proporciona una base muy rigurosa de información basada en evidencias para la toma de decisiones. En relación a la política pública, la evaluación es una de las fases clave para poder valorar si se han alcanzado los objetivos con el nivel de calidad, si se han definido los aprendizajes y rendir cuentas, ¿no? Conceptos que ya han aparecido pues, a lo largo de la presentación de Sergio. La evaluación válida debe ser objetiva, debe ser imparcial, debe ser útil, importante, con esas interpretaciones correctas, ¿no? Como decía Sergio en su presentación. Y bueno, pues también como ejemplos de estas evaluaciones, en el Ayuntamiento de Bilbao decíamos que estamos utilizando cartas de servicio y también la ELOGE. Las cartas de servicio son un documento escrito a través del cual las organizaciones informamos públicamente a la ciudadanía y a las personas usuarias sobre los servicios que gestionamos, acerca de los compromisos de la calidad en su prestación, en relación a los derechos y obligaciones que existen, ¿no? Y las cartas de servicio son un modelo de evaluar tanto el servicio como la gestión interna a través de diferentes metodologías de evaluación. Tanto indicadores de proceso, indicadores de compromiso, encuestas de satisfacción, que hacemos un servicio cada 2 años, encuestas de expectativas para establecer los compromisos según intereses de la ciudadanía, clientes misteriosos. Son formas, pues diferentes formas de recabar datos y de gestionarlos para realizar una interpretación correcta y saber específicamente qué nivel de avance y qué nivel de cumplimiento están teniendo esos objetivos, ¿no? Y bueno, pues en relación a las cartas de servicio, primero lo que hemos hecho ha sido identificar y priorizar los servicios. Y una vez elegido el servicio, hemos creado un equipo de trabajo responsable, hemos realizado un estudio de expectativas, hemos realizado compromisos, hemos definido compromisos de calidad, ¿no? Como todos decimos, lo que no se mide, pues realmente difícilmente se puede mejorar. Y bueno, realizamos auditorías internas y auditorías de certificación anuales, lo divulgamos a través de diferentes soportes divulgativos en nuestra página web y anualmente publicamos esos resultados de cumplimiento de los compromisos adquiridos, ¿no? Y en relación a la ELOGE, Bilbao obtuvo el sello europeo de excelencia en gobernanza en el 2021. Esta certificación de European Label for Governance Excellence es la más alta distinción a nivel europeo para los gobiernos locales y acredita la calificación de excelencia según la lista de 12 principios de buen gobierno y calidad e innovación democrática. Se trata de un reconocimiento basado en un riguroso sistema de autoevaluación del Consejo de Europa, cuyo objetivo es orientar una gestión municipal eficaz y eficiente con un enfoque de sostenibilidad. Nos permite trabajar en materia de gobernanza bajo la metodología experta del Consejo de Europa, y los municipios los podemos comparar entre sí pues, y podemos establecer pues, realmente criterios comunes, ¿no? Muy bien, y bueno, para cumplir los tiempos, vamos a dar ya una pincelada que me va a acompañar sobre el tema de la cultura de data driven. Aquí está. Eso es. Bueno, decíamos que nosotros pues también empezamos hace más de 10 años a trabajar con datos y empezamos a trabajar geolocalizando, inventariando los datos municipales y geolocalizándolos en una herramienta GIS. Eso estamos hablando del 2010. Y bueno, pues han ido pasando los años, posteriormente empezamos a trabajar con cuadros de mando, y posteriormente definimos un Bilbao Data Manifesto que establece ese cuadro, ese marco ético en el cual se definen 10 valores y 5 compromisos con la ciudadanía en relación a cómo vamos a gestionar sus datos, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que los datos son de la ciudadanía. También hemos estado realizando desde el 2021 benchmarking de diferentes plataformas de herramientas de gobierno del dato y analítica avanzada, utilizando casos de uso concreto, que no ha sido fácil identificar los casos de uso. También es importante la concienciación por parte de las áreas municipales en relación a la utilidad de esto,
Y bueno, pues realmente hemos testeado diferentes plataformas y hemos elegido ya una plataforma que tenemos ya operativa, que es la plataforma informática, que ahora Íñigo, mi compañero, experto en data, pues nos dará más información, tanto sobre los cuadros de mando, que puede ser igual pues lo más operativo para situaciones intermedias de gestión, como para aquellos ayuntamientos que tengan necesidades de plataformas de gestión a nivel de gobernanza de datos y a nivel de analítica avanzada, ¿no? Y ahora ya cedo la palabra a Íñigo Robredo, que es el director de Smart Data de Bilbao TIC. Bueno, Gunón, buenos días a todos y a todas. No me voy a extender mucho, ¿vale? Simplemente me conformo si os doy 3 o 4 ideas que a nosotros, en nuestra experiencia, en estos 15 años que casi llevo ya dentro de la casa, pues nos han servido, ¿vale? Sobre esta diapositiva, igual muchos y muchas os preguntáis a ver por qué empezamos desde lo geográfico, ¿no? Que igual puede añadir cierta dificultad a la hora de generar los datos, ¿no? Quizás la gente no está familiarizada con esa componente geográfica, las coordenadas y demás, pero bueno, a nosotros nos resultó bastante útil porque, bueno, nuestro principal problema es alguno que del que habéis oído hablar en organizaciones grandes, y es que al estructurarnos en una organización que se estructura en áreas y que tiene diferentes cometidos, pues empezamos a trabajar en nuestros objetivos individuales, y a veces los objetivos un poco a nivel global quedan en un segundo plano, ¿no? Yo soy el encargado de la recogida de residuos y obviamente me preocupo de mis datos y los genero y los tengo ahí, pero veíamos que había unos roles dentro de la casa que, que intentaban trabajar los datos de una manera más global, de una manera holística, y bueno, ahí como nosotros siempre hemos estado acompañando a las áreas, les hemos acompañado en los proyectos tecnológicos y siempre hemos conocido los datos que hay dentro de la casa, pues esos perfiles nos venían a buscar a nosotros. También es cierto que esos perfiles, como tienen una visión de la ciudad global, en muchos casos estaban interesados ya no solo en qué datos había, sino cómo se distribuían esos datos por la ciudad, ¿no? Entonces, esa componente geográfica al final resultó ser una palanca súper interesante también, porque me hacía gracia cuando Sergio ponía al equipo A de ejemplo. Yo a veces pongo de ejemplo a Coco, de Barrio Sésamo, que nos enseñó el algoritmo de correlación más fácil de entender, ¿no? Que es el de arriba, abajo y cerca o lejos, ¿no? Entonces, cuando utilizábamos los datos geográficos para romper esos hilos de información, problemas que teníamos dentro de la casa de saber si podías dar una licencia para poner un andamio en una acera, pues combinábamos los datos de 2 áreas diferentes y podíamos saber si había alguna obra o la acera estaba en reparación, y podías tener este tipo de incompatibilidades, ¿no? Entonces, eh, utilizamos esas pequeñas palancas para involucrar a la gente en compartir los datos con toda la organización, ¿vale? Una vez que superas ese problema, el siguiente que viene es que, claro, yo trabajo mi información, tengo mis recursos y esos recursos llegan hasta donde llegan, en las administraciones, y bueno, tenemos una información que en muchos casos a nosotros nos sirve, pero nos da mucho miedo compartir esos datos porque otras personas que ven mis datos pero no saben qué problemas o en qué parte pues cojean un poco, pueden tomar decisiones erróneas, que era un poco lo que también decía Sergio, ¿no? Entonces, lo que fuimos haciendo es dotar a la organización de herramientas para generar los datos. El propio GeoBilbao que veis en la diapo te permite generar los datos, y además les incitábamos a explicar un poco las características de los datos, ¿no? Y íbamos limando esas asperezas. A medida que conseguíamos que estos dos problemas se mitigasen, pues ya íbamos sumando adeptos a la causa.
¿vale? Igual no tenéis estas problemáticas, pero las nuestras fueron así y no fueron fáciles de superar, ¿vale? Otra cosa que hemos aprendido es que este proceso, y yo creo que Sergio iba también en la misma línea, no os tiene que obsesionar con que sea perfecto desde el principio. Nosotros cuando hablamos del trabajo con los datos, hablamos de un camino, no hablamos de un proyecto. Es algo que decidimos empezar y bueno, ahora tenemos más de 40 cuadros de mando en la organización, pero es cierto que cuando generábamos los primeros, pues mucha gente dentro de la casa decía, bueno, pues no tengo muy claro qué hacer, pero tengo que hacer una memoria a final de año para justificar un poco o para presentar los resultados de mis actuaciones y bueno, pues nos pedían un cuadro de mando que automatizase la generación de esa memoria, que generalmente cuesta mucho trabajo hacer y era descorazonador ver que a ese cuadro de mando se accedía pues un par de veces al año cuando había que preparar las memorias, ¿no? Pero lo cierto es que conseguíamos otras dos cosas y era que, bueno, una vez que generas el cuadro de mando has tenido que trabajar los datos, has tenido que trabajar la información y has conseguido involucrar a un área, a una persona, a un equipo más en el trabajo con los datos, ¿no? Ese data literacy del que habla la gente, de ir involucrando a la gente a trabajar con datos, has preparado esos datos y ya has empezado a generar unos indicadores, ¿no? Entonces, pensad en esto en un trabajo iterativo y de mejora continua, que ilustrado en un ejemplo de un cuadro de mando, os cuento. Un dato en sí, en frío, por ejemplo, el número de llamadas que atienden nuestros sistemas de atención a la ciudadanía en 2019. Si os digo 164.000, pues diréis, bueno, pues sí, pues no está mal, ¿no? Parece que uno de cada dos ciudadanos de Bilbao, ciudadanos o ciudadanas, realiza una llamada al año a los servicios de atención. Bueno, pues es un dato, ¿no? Pero a medida que esos datos, pues por ejemplo, generas una serie temporal y dices 2020, coño, el número de llamadas aumenta un 40%. Y dices 2020, año de pandemia. Pues igual piensas, hemos estado en casa encerrados, podría ser que la gente llamase menos, pero resultó que la gente llamó mucho más a los servicios de atención y atendimos hasta 233.000 llamadas. Claro, cuando ves un salto tan grande, ya has generado una expectativa de qué pasará el año siguiente. Y dices, bueno, pues el año siguiente 223.000 llamadas. Ha bajado un poco, parece que hay una tendencia a recuperar una normalidad, esa nueva normalidad de la que nos hablaban. Y bueno, al final lo refrendas un poco en 2022 cuando ves que has bajado hasta 194.000 llamadas, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que un dato o un indicador generalmente acaba llevando a más preguntas. Y ese camino es iterativo y lo vas andando poco a poco, lo vas mejorando poco a poco y vas instalando esa cultura de trabajar con datos dentro de la casa. Porque esa memoria a la que se accedía una vez al año ya empieza a generar preguntas de, bueno, estas llamadas, ¿cómo se gestionan? ¿Se llama más por la mañana? ¿Se llama más por la tarde? ¿Se llama más entre semanas? ¿Se llama más los fines de semana? Y al final esas preguntas acaban generando un cuadro de mando mucho más específico que acaba informando hasta desde el alcalde y el equipo de gobierno hasta los técnicos municipales que se encargan de organizar y trabajar con ese servicio, ¿vale? Entonces, entended este camino como un camino iterativo que cuesta empezar, pero que cuando coge velocidad tienes ya a las personas muy, muy involucradas. Entonces, os ponemos un par de cuadros de mando de ejemplo dentro de la diapo, o sea, dentro de las diapositivas y bueno, veréis que hay de todo tipo. Os pongo uno en el que estamos contando los vehículos que entran a la ciudad, los podemos contar, al final acabamos unificándolo en franjas horarias o en cada cuarto de hora y es información muy interesante para el área de movilidad que se encarga de regular el tráfico en la ciudad, pero también para otros compañeros suyos que gestionan las políticas de aparcamiento y que si no saben muy bien o si no miden los vehículos que entran, pues tampoco van a saber qué medidas de
de aparcamiento van a tener que proporcionar para que la ciudad no se colapse, ¿no? Teniendo en cuenta que dicen que el 30% del tráfico que hay en las ciudades pues es tráfico que está buscando aparcamiento, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a generar sinergias. También estamos midiendo un poco el grado de satisfacción de la ciudadanía, que es importante. Este cuadro de mando está recogiendo todos los avisos, quejas y sugerencias que reciben los servicios municipales. Entonces, por un lado, puedes medir el grado de satisfacción de la ciudadanía y por otro, hacer un contraste con esas cartas de servicio y ver si estás cumpliendo los indicadores que te propusiste en un momento dado. ¿Vale? Y a medida que vas generando estas iniciativas, ya os digo que llegamos hasta 40, es cuando llegan un poco los proyectos más interesantes, ¿no? Y dices, bueno, pues hay un área que se encarga de dinamizar la ciudad o está organizando determinados eventos y es cierto que, bueno, ahora habéis visto, yo creo que ayer o antes de ayer salía la noticia del Tour de que había generado, pues, o había multiplicado prácticamente por 10 la inversión, ¿no? Y a mí es un dato que me fascina, que lo saquen así. Yo digo, ¿cómo harán para calcular esto con esta precisión, ¿no? Hasta incluso decimales en los euros generados. Eh, pero lo cierto es que con estas iniciativas puedes darle unas herramientas a nivel horizontal en el que tú empiezas a sumar el número de vehículos que entran en la cantidad de residuo que se ha generado. No sé, una serie de datos interesantes que pueden ver, que pueden dar una idea de cómo se comporta la ciudad en determinadas circunstancias. Entonces, la suma de esas iniciativas individuales, aunque parezca que tienen un valor pues, no muy interesante, acaban posibilitando una serie de proyectos mucho más interesantes y es un poco lo que, volviendo a la iniciativa inicial, os contamos en esa línea temporal que dibujamos, ¿no? Estuvimos de 2010 a 2015 trabajando mucha información geográfica y pasamos a los cuadros de mando y bueno, en 10 años prácticamente nos hemos planteado otra serie de cuestiones que han sido derivadas de ese trabajo que llevamos haciendo durante estos años. Tienes que generar acabo ya, un data manifesto para explicar muy bien lo que quieres hacer con los datos. 100% de acuerdo con Sergio en que los datos tienen que ser una herramienta y te tienen que acompañar, pero tiene que haber personas detrás tomando estas decisiones. Vamos a ir haciendo casos de uso mucho más interesantes que un propio cuadro de mando de gestión. Y vas a estar diseñando una estrategia de Data y Analytics que, entre otras cosas, te va a obligar a pensar en cosas muy importantes que os pasará y que creo que es de aplicación para todos los que estáis aquí, que es gobernar todos esos datos que se están generando, ¿vale? Porque una de las cosas que hemos visto es que el 80% de los datos, o sea, el 80% del tiempo de una analítica de datos es ir preparando los datos y luego viene una persona muy inteligente con un perfil de científico de datos como el que nos ha reflejado Sergio, y si esos datos están bien trabajados, están preparados y están preparados en tiempo y forma, los análisis de datos se reducen significativamente. Entonces nosotros hemos visto que ese rol de científico de datos igual no es tan interesante en un primer momento y sí el arquitecto de datos o tener esos datos preparados para esos análisis que se pueden hacer sobre ellos, ¿vale? Y no me extiendo más, ¿vale? Que no queremos alargarnos en el tiempo, Joseba. Cualquier pregunta, bienvenida en el chat, ¿vale? Es que ricasco, Ana Miren y Íñigo. Pasamos a Manu Narváez, que nos va un poco a explicar la experiencia de Donosti. Manu es ahora actualmente director de presidencia en el ayuntamiento. Ha pasado por diferentes ámbitos, empezó por la cultura, mucho tiempo trabajando en el ámbito del turismo y el Convention Bureau. Y bueno, y desde el 2019, como os digo, es director de presidencia en el ayuntamiento de Donostia. Adelante, Manu, cuando quieras. Ba, eguerdion, ez dakit batu bat geldituko dan ze kameraz beste alde, baina saiatuko naiz.
denbora gutxi daukadanez, labur izaten eta batez ere muinetara jotzen, ezta? Pixkat, gaurko gaia zen datuen inguruan eta batez ere udalek ez zertarako, nola eta zertarako erabiltzen ditugun datuak. Ni saietu naiz pixkat kontatzen gure esperientzia zein den, eta batez ere esperientzia praktikoa da. Zertarako nola ari geran eta nola hurbildu geran datuen mundu honetara, eta batez ere zertarako balio izan digu. Eta adibide praktikoak eta emango dizkizuegu, uste dut baliagarriak izango zaizkizulakoan, ezta? Datuak zergatik eta zertarako, ez? Pixka bat hemen, Sergiok egindakoaren aritik, azken finean, medikoaren gana juten garenean, importanteana da diagnosi on bat egitea eta horretarako datuak daude, ezta? Analitikak daude. Baina egia da, importantena dala ez analitika bakarri, baizik eta analitika hori ulertu eta horren baitan zer gertatzen den dakien sendagilearen gana. Pues en nuestro caso es algo parecido, es decir, los datos lo que nos están sirviendo, lo que nos debe de servir es para conocer la realidad, para saber qué es lo que realmente está ocurriendo y sobre todo lo importante es que quien lo analice, quien los tenga en cuenta, quien de alguna forma sea la persona que va a hacer ese diagnóstico, no solo se basa en los datos, evidentemente, sino en su conocimiento y su interpretación de lo que está viendo como tal. Gure kasuan, egia da, en el programa de gobierno del 2023-2027 del Ayuntamiento sí hay un plan de digitalización que incorpora una serie de actuaciones relacionadas con lo que es la administración electrónica, el servicio integral de ciudadanía, los canales virtuales y sobre todo el gobierno del dato. Y de alguna forma, lo que os comentaba antes, voy a intentar centrarme en cómo lo estamos haciendo y de dónde abordamos. Hay que indicar que desde nuestro punto de vista, nuestro acercamiento, digamos, al mundo de los datos no es desde la tecnología, no es desde la informática, sino en este caso es desde la organización. Evidentemente, contando y trabajando de la mano con las personas encargadas de la tecnología dentro del propio ayuntamiento, pero sobre todo desde el punto de vista de la gestión y de la organización. Este es un cuadro general del proyecto que tenemos nosotros, que es el proyecto de Dataundi, que se basa en una idea, y es que la mayor parte de los datos que se necesitan para la gestión, para informar, para comunicar y para, sobre todo, para trabajar, son datos generados por nosotros mismos. Es decir, son datos generados a través de la actuación municipal, que es la que da las licencias, la que cobra los impuestos, la que tiene una serie de, digamos, de actuaciones que hacen que se generen esos datos y entendemos que esa es la base de poner, la base de información que nos va a permitir trabajar. Evidentemente hay fuentes externas en aquellos ámbitos en los que no gestionamos nosotros directamente, pero el compendio de ambas es lo que nos va a dar ese, ese censo, ese espacio en el que vamos a poder disfrutar y vamos a poder tener dentro del gobierno del dato lo que es la base como tal. En este caso, lo que os comentaba, por un lado tenemos la identificación dentro de las propias aplicaciones municipales de cuáles son los datos que obtenemos y cuál es la virtualidad y la capacidad de información de esos datos junto con las aplicaciones externas. Dentro de nuestra metodología tampoco me voy a dedicar mucho porque es un poco el modelo Donosti en función de nuestro espacio. Lo que hacemos es, antes de industrializarlo, hacemos un trabajo de laboratorio, es decir, es con esta información, con estos datos que obtenemos de nuestras aplicaciones, más los datos externos, esta es la fotografía que obtenemos. ¿Es válida o no? Este trabajo nos está permitiendo identificar errores que se cometen en el origen a la hora de gestionar estas aplicaciones en las que algunos datos que estamos recogiendo seguramente no son lo afinados que debieran de ser y o llevan a una interpretación errónea porque la forma en la que los estamos recogiendo, que muchas veces no se hace pensando en estos datos, sino se hace pensando en la propia gestión inmediata, distorsiona esta visión final. Posteriormente, una vez que ya tenemos validado el modelo, vamos a esa ingeniería de datos, vamos a la automatización de los datos que nos permite tener las diferentes salidas. Por un lado, la salida relacionada con la gestión, que son los cuadros de mando de los diferentes departamentos, de diferentes direcciones, para tener esa información que le permita tomar decisiones lo más acertadas posibles sobre cuál es la gestión en su futuro. Y también este ámbito de Donostia Data, es decir, estos datos abiertos, tanto en el portal de datos abiertos como esa fotografía de la ciudad, que es una forma de presentar, digamos, esta información, de hacerla transparente a través de formas, a través del Power BI, que son, digamos, herramientas que te permiten una visualización muy importante.
¿Para qué queremos los datos? Bueno, pues se ha hablado largo y tendido, pero básicamente lo que comentábamos antes, pues para tener capacidad de análisis que en función de la capacidad de gestión y la capacidad de decisión nos va a permitir, bueno, pues acertar. 3 ejemplos muy concretos de lo que para nosotros nos sirven los datos y en qué los utilizamos. El primero es el cuadro de mando. El cuadro de mando de los diferentes departamentos. Hoy os he traído un ejemplo del cuadro de mando que trabajamos, por ejemplo, dentro del ámbito de la movilidad, en el que tenemos una información sobre el parque de vehículos distribuido por ciudad. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues porque nosotros dentro internamente tenemos esta distribución y, por ejemplo, esto es una herramienta que nos está sirviendo mucho para las decisiones que se van a acordar y sobre todo la previsión de lo que puede ocurrir respecto, por ejemplo, a la zona de bajas emisiones, conociendo información que generan nuestras propias aplicaciones, información de los vehículos que están matriculados, dónde están ubicados, qué tipología de vehículos son y sobre todo un poco esa información muy adecuada de qué años son. Entonces, esta información, que al final es una información que generamos nosotros mismos, nos permite tener un cuadro de mando en el que uno de los indicadores, es lo que tenemos aquí, es los vehículos que están matriculados en Donosti, qué tipología de vehículos son y dónde están ubicados las personas, donde viven los domicilios de las personas que acuden. Un cuadro de mando, un modelo de cuadro de mando que nos permite, digamos, tomar decisiones respecto a cuáles son los años, van a ser los años de cadencia de esa zona de bajas emisiones, cuál es la previsión de lo que puede ocurrir y en función de eso tomar medidas correctoras y que de alguna forma nos sirven para, lo que comentábamos antes, una buena gestión. Otra, digamos, derivada de tener datos y de obtener datos, pues la rendición de cuentas. El plan de gobierno del 2019 y 2023 tenía una serie de actuaciones en 10 diferentes ejes y al final de año pues lo que se hizo fue dar cuenta de lo que se quería hacer y realmente de lo que se ha podido realizar. Además, este ejercicio nos permitió poner en evidencia o nos puso en evidencia que cuando se planificaron algunas de las actuaciones, algunos de los ejes y algunos de los objetivos estratégicos, pues realmente no estábamos pensando en una rendición de cuentas sobre datos lo más objetivos posibles. Y ahí es cuando nos dimos cuenta para de este año, para este plan de gobierno, de esta nueva legislatura, que realmente tenemos que ser mucho más exhaustivos y tenemos que sobre todo centrarnos mucho más en lo que es esa necesidad de dar cuentas. Esto es un modelo que elegimos en su momento de rendición de cuentas de una de las actuaciones previstas en las que, bueno, pues lo que buscábamos es ser lo más transparentes posibles, es decir, es dar a conocer lo que realmente se había hecho, cuál era el presupuesto previsto, cuál es el presupuesto real gastado a la fecha, las 5 fases en las que se desplegaba esta actuación, los hitos recogidos y además un ejercicio de alguna forma también de sinceridad. Es decir, pues para la ejecución de las fases 2 y 5 es indispensable la expropiación de parcelas que al día de hoy no hemos sido capaces de hacerlo y hacen inviable su ejecución. De alguna forma es un ejercicio de transparencia para mostrar lo que se hace y también lo que no se hace y en la medida de lo posible explicar por qué no se hace. ¿Para qué también nos está sirviendo, digamos, esta gestión basada en los datos? Las cartas de servicio, que ese es el compromiso público, es decir, es nosotros en este ámbito queremos hacer esto y queremos hacerlo de esta forma. Y sobre todo es bueno ponerlo sobre la mesa, pero sobre todo es bueno darlo a conocer y hacer nuestras, digamos, presentaciones posteriores y de alguna forma esa rendición de cuentas de lo que se está haciendo. Esta, por ejemplo, es una carta de servicio de salud pública y bienestar animal y esta es lo que el año pasado hicimos respecto a cómo se había hecho. Es decir, esos compromisos adoptados respecto a lo que era, me estoy yendo atrás, de lo que era respecto a lo que eran los compromisos adoptados, si realmente se han cumplido, no se han cumplido y en qué medida se han cumplido. Que esto lo que nos ha permitido también, y es un poco la experiencia en la medida en que se van incorporando las cartas de servicio en las diferentes direcciones, nos está permitiendo que las personas que gestionan los diferentes servicios hagan esa reflexión inicial de qué es lo que hago, para qué lo hago y cómo lo tengo que hacer y cómo debo dar cuenta de cómo tengo que hacerlo. Es un ejercicio también desde la gestión muy interesante. Y por último, 3 claves, porque entiendo que alguna persona todavía quedará al otro lado de la pantalla, de cuando un ayuntamiento, una organización
digamos, se incorpora al mundo de los datos, tres, digamos, claves o tres reflexiones al respecto. Hay, de alguna forma, la implementación de la cultura de la gestión basada en los datos nos va a obligar a identificar lo importante y lo que realmente aporta valor. Porque a veces nos ha ocurrido, sobre todo cuando hemos entrado en este mundo, pues que nos dejamos un poco emocionar por la capacidad de analizar, de tener muchísimos datos y además ahora cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, bueno, pues la gente que trabaja en este mundo dice, y ahora podríamos conocer esto y podríamos saber lo otro y podríamos tener ese. Entonces, eso nos genera una cierta, pues eso, expectación y expectativa, ¿no? Pero realmente cuando vamos a trabajar en ello, lo importante es saber cuáles son las informaciones que nos van a servir realmente, las que aportan valor. El resto puede estar muy bien, pero no hace más que ruido y no aporta, digamos, esa capacidad de información que es la que realmente necesitamos. Por un lado, la segundo conocimiento, y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado, el de equipo A, ¿no? Y el Ocean's 11. Al final, hombre, lo que hace falta, no sé si 2, 4, 5, 8, pero lo que hace falta es, por un lado, es que haya personas que conocen la materia y que en la medida en que conocen la materia saben identificar lo importante y lo que aporta valor, y también hay personas con un perfil de conocimiento de la técnica estadística, un conocimiento, digamos, de cómo conseguir esas informaciones, esos datos que realmente aporten valor. Y otra tercera reflexión que a nosotros nos ha servido, porque cuando hemos hecho este trabajo de explotación de los datos generados por las propias aplicaciones municipales, nos hemos dado cuenta que muchas veces, sobre todo en un pasado y a veces no excesivamente remoto, cuando hemos conformado los nuevos servicios y hemos conformado, digamos, las aplicaciones de gestión de esos nuevos servicios, no hemos pensado en la importancia de que estas aplicaciones generen datos con valor y generen datos fiables para la toma de la información. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente hay que reformular muchas veces los propios formularios incluso y la forma en la que estos formularios generan y gestionan información. De alguna forma, lo que comentábamos antes, los datos, ¿qué es lo que nos aporta? Bueno, pues buscado la metáfora de la trainera, pues al final son muchísimas las informaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder llevar adelante, pero lo importante es quienes están encima de la trainera y quienes son capaces de tomar las decisiones correctas para, bueno, en este caso, ganar una bandera o por lo menos no zozobrar en el empeño. Eta nereletik besterik ez, saiatu naiz motz esaten eta batez ere orduan bukatzen. Eskerrik asko, Manu. Bien, nos quedan 5 minutos. Como siempre, si hay alguna pregunta, puedes hacerla por el chat. Y si no, pues yo voy a hacer una pregunta mientras tanto. Has hablado ahora, Manu, y también para Bilbao también la pregunta de la cultura, ¿no? De la cultura, lo que es el cambio cultural que supone esto, las organizaciones. ¿Qué hacéis para convencer a las personas menos convencidas, menos proclives a toda esta gestión basada en datos, a todo este uso de datos? ¿Cómo les convencéis a los menos crédulos y crédulas? Bueno, en nuestro caso, sobre todo es la seducción. Es decir, la seducción de alguna forma, con ejemplos claros y de ejemplos lo más seductores, valga la redundancia, de con la obtención de los datos que ellos mismos tienen en sus manos, con una sistematización, una ordenación, cuáles son las cosas, cuáles son las informaciones, cuáles son aquellas, digamos, informaciones que puedan servirles para llevar adelante su gestión y llevarlo adelante. Que además, en cuanto ven los primeros resultados, son ellos los que se lanzan a este mundo. Entonces está el segundo ejercicio de lo que comentaba antes, sí, pero no te dejes llevar por las luces y los brillos, digamos, de la curiosidad y realmente afina y piensa cuál es la información, cuáles son esos datos que realmente te van a servir a ti. Ese proceso, ese doble proceso como tal. Pero bueno, respondiendo de una forma muy, en este caso muy sucinta, es sobre todo intentar seducirles e intentar que hagan ese esfuerzo de analizar lo que están haciendo. Ana Miren Íñigo. Estás muteada, Ana Miren.
Sí, es que recasco, Joseba. Bueno, pues lo más importante para nosotros, como decíamos, las herramientas, realmente la tecnología es una herramienta, ¿no? Entonces siempre intentamos vender las bondades de los beneficios. ¿Qué es lo que vas a obtener para tu negocio a través de estas sistemáticas, a través de estas herramientas y a través de estos casos de uso, ¿no? Y como bien comentaba Manu, pues siempre intentamos, y Sergio también lo ha comentado en su presentación, es importante que la selección de los primeros casos de uso sean casos en los que realmente tengamos una calidad de dato, un volumen importante, pero sobre todo la calidad de datos. La calidad de datos es súper importante para que el resultado realmente sea exitoso y eso haga pues, que realmente el resto de las áreas o la misma área que está realizando ese caso de uso se anime a utilizar la propia sistemática en otros casos, ¿no? Es muy importante tener calidad de dato y bien definido qué problema queremos solucionar, ¿no? O qué reto se plantea en ese caso de uso concreto. E intentar que sea exitoso para que sea pues, realmente un efecto contagio al resto de las áreas, ¿no? Sí, Sí, no. no, yo por añadir, Joseba, como decías, cómo convencer al que más resistencia pone, pues igual es mejor dejarle al margen en los primeros pasos y buscar a aquellas personas que están más a favor, ¿no? En los sentidos que dicen, miren, en los sentidos de que lo vean, de que vean que esto aporta valor y les aporta valor a sus ámbitos de decisión y que tengan capacidad en cuanto a datos preparados para eso. Entonces, buscar un caso de uso en el que se involucre la gente con la que vas a trabajar y que a poder ser veas que tienes los mimbres para poder llegar a una solución práctica. Entonces, aquellos que al principio ponían más resistencia, pues esto es un efecto dominó, y acaban incorporándose todos. Vale, eskerrik asko a los tres. Ez dago galdera gehiagorik. Orduan, Iñaki, nahi baduzu Bai, esatea. besterik ez badago, honen bestez, amaiera emango diogu webinar honi hurrengo hitzordua, datorren asteko 21 izango du 9, eta gai izango da berdintasunari buruzko tokiko politikak. Mila esker ponentziagilei, mila esker Josebari, mila esker guztioi. Agur, ondo izan. Es que ricasco. Agur.